Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la oralización de la escritura en redes sociales. Bueno, ¿qué es la oralización de la escritura en redes sociales? Se refiere al fenómeno en el que la comunicación escrita en plataformas en línea tiende a adaptar características propias del lenguaje oral. Esto es por la naturaleza rápida y directa de la comunicación en redes sociales, ¿sí? Que busca, ¿qué? La inmediatez y la conexión emocional al momento de comunicarse. Hablamos de algunas técnicas comunes de la escritura en el Internet. Vamos a hablar de 3 técnicas que se están dando, ¿no? El uso abreviado de palabras, los emoticones e ideogramas, y el último, la denominación e inclusión de género. El uso abreviado de palabras, pues se da por el tema de que hay limitaciones en las plataformas como Twitter, por ejemplo, se escribe de forma las ideas cortas o palabras cortas. Por ejemplo, si yo quiero decir, em, ¿por qué? Escribiría XQ y gracias escribiría THX. También hablamos de las emociones, emoticones e ideogramas, pues la comunicación a través de emoticones, pues es una forma emocional de hablar, ¿no? Me siento triste, me siento alegre, me siento contento, y también el uso de los ideogramas. Hablamos también la denominación inclusiva de géneros, ¿sí? Se ha realizado algunas inclusiones de palabras, como por ejemplo amigas, todos, ¿sí? Se escribe como para incluir a grupos, ¿no? Vamos a hablar también de otro tema muy importante, que serían los cambios cognitivos a partir de la escritura en las redes sociales. Hablamos de algunos cambios cognitivos, por ejemplo, la síntesis y conclusión, la velocidad y el procesamiento, la adaptación a multiestilos de la comunicación, la sensibilidad y la evolución del lenguaje. Hablemos de la síntesis y conclusión. Por la limitación de espacios en algunas plataformas, como por ejemplo decía yo anteriormente, Twitter, se condensan las ideas, ¿no? Los mensajes son más cortos. Velocidad y procesamiento, ¿sí? Hablamos esto de los cambios cognitivos, ya que al recibir, como estamos en línea, recibimos rápidamente, pues los cambios cognitivos asimilan de manera la información y responden casi de inmediato. Adaptación a múltiples formas de escritura, por ejemplo, y de la comunicación, ¿sí? Ya que en redes a nivel global hay muchas personas con diferentes tipos de escritura, pues se debe adaptar, ¿no? Se debe adaptar a las diferentes formas de escrituras que hay en línea. La sensibilidad, también hablamos de la evolución del mensaje, la evolución del lenguaje. ¿Cuál es la evolución del lenguaje? Pues hay nuevos términos, hay nuevas palabras, como por ejemplo, informívoro, cibor, ¿sí? Son nuevas palabras que se están aumentando en el lenguaje. Ahora vamos a compartir una conclusión. Me pareció interesante, permítame, no creo que no está, no me permite compartir. Me gustaría hablar de un tema muy importante. ¿Cuál es el trabajo del docente al estar encargado del tema de la escritura de los estudiantes? Pues es concientizar al estudiante, ¿sí? Crear una conciencia ortográfica. ¿Qué es conciencia ortográfica? Pues simplemente el hecho de empoderar al estudiante, de decirle que al momento que él está realizando un escrito va dirigido para una persona. Y cuando esa persona lee, pues de su carta de presentación, ¿no? Una carta de presentación en donde se debe ser formal al momento de escribir, en cualquier contexto.
¿sí? En el contexto educativo, aún más. En el contexto social, en el contexto familiar. Nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes a formalizar el momento de escribir, ¿sí? Formalizar quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a hacer un ensayo, un currículum vital, lo tengo de hacer de manera correcta, ¿no? Y no de la forma coloquial como se utiliza actualmente el, la escritura. Entonces, es parte importante y primordial que estos cambios no afecten la escritura, no afecten el tema de escribir correctamente, cualquier tipo de escrito, ¿sí? Entonces, la oralización de la escritura en redes sociales pues es un fenómeno muy amplio, ¿no es cierto? En donde la comunicación escrita en plataformas en línea tiende a que adoptar características propias del lenguaje oral. Entonces, hemos hablado de este tema y como conclusión hemos dicho pues que se debe crear conciencia en nuestros jóvenes para que sean formales al momento de escribir. Muchas gracias.